o desplazamiento celular. O sea, una cosa es los movimientos que se lleven a cabo en el interior sin que haya un desplazamiento real de las células. Por ejemplo, esto lo hemos visto a nivel de tejidos, que hay una gran actividad, ¿sí? Una gran dinámica a nivel de membranas internas, de retícula Golgi, las vesículas de transporte, de Golgi a los lisosomas, de Golgi a las vacuolas, vesículas de todo tipo. Y, por ejemplo, para los casos de que ya algunos equipos, algún equipo expuso y además muy acertado, muy bien expuesto acerca de glándulas, ¿no? De cómo hay una dinámica de secreción constante de estos productos que se, forman a nivel interior en tejidos que no se mueven, en células que no se mueven, pero a nivel interno hay una dinámica enorme. A diferencia de la locomoción, pero la locomoción, pues, la podemos ver nada más a nivel de organismos unicelulares. Y en este aspecto, pues, ustedes ya tienen mucha información, mucha experiencia, porque, pues, ya experiencia me refiero que, bueno, han llevado todo un curso de organismos unicelulares, entonces, pues, ahí han visto todas las formas, todas las estructuras, toda la clasificación, ¿sí? Bueno, específicamente, pues, nada más de los protistas en cuanto a los organismos eucarionte, que son los que nosotros analizamos o revisamos. Entonces, vamos a ver parte de eso. Y bueno, también tiene que ver con todos aquellos procesos que participan tanto en la movilidad interna como en la estructura, ¿sí? De soporte, de unión, de comunicación célula a célula. Para esto, pues se requiere también del estudio del citoesqueleto, porque el citoesqueleto es el responsable precisamente de este proceso de movimiento y locomoción celular. Aparte de otras múltiples funciones, entonces, bueno, aquí vamos a ver todo lo que corresponde también a citoesqueleto. El citoesqueleto no siempre implica movilidad, porque, por ejemplo, si hablamos de fibras que dan forma y soporte, sostén a la célula, pues no tiene nada que ver con el movimiento, pero sí tiene que ver con las estructuras que forman el citoesqueleto. Entonces, aquí un compendio de muchos temas que están relacionados todavía con estructuras que a lo mejor no son organelos, como que ya terminamos de estudiar todos los organelos o todas las estructuras celulares, pero es como el andamiaje, es como, de hecho, pues literalmente el esqueleto interno de la célula a través de una serie de proteínas que forman redes, forman tamices, forman una estructura sólida que, bueno, pues depende de la función, pues van a ser ahí o van a estar presentes. Entonces, es lo que vamos a revisar en esta parte. Y ya la última parte, si nos da tiempo, eso ya es, opcional, porque ustedes ya vieron todo lo que es pared celular, ¿sí? Ya el último tema es pared celular, pero bueno, en ese, aspecto, pues también ustedes tienen como que ya mucha información, porque igual tuvieron que haberlo revisado en sus cursos de organismos unicelulares. Claro que supongo que lo que más vieron fue a nivel de procariotes, o sea, bacterias, que sí es una composición muy diferente a la estructura de la pared de, pues, célula vegetal, célula de los hongos, ¿sí? Que ya también nos hablaron un poquito algún equipo de las células, de los hongos, pero bueno, nada más vamos a completar, ¿sí? Entonces, lo más importante, a lo mejor, si no da tiempo, o si da tiempo de ver pared celular, de todos modos ya no la voy a incluir, o no la incluiría en un examen, sino nada más la parte de movilidad, celular con citoesqueleto, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con el citoesqueleto. En general, clasificar, ¿sí? Todo lo que corresponde a las fibras o a las proteínas que participan. Todas son proteínas, ¿sí? Exclusivamente proteínas estructurales. Ya sabemos que hay un sinfín de tipos de proteínas, muchas funciones de las proteínas. En este caso, vamos a hablar de las funciones estructurales de las proteínas, ¿sí? En este caso, que van a dar soporte, van a dar forma. Realmente, la forma de una célula, que si es, esférica, que si es cúbica, que si es, no sé, pues, no sé, diferentes estructuras geométricas, ¿sí? A lo mejor en el caso de la célula vegetal, que es más, geométrica, la célula vegetal, pues, va a depender de cómo esté estructurado el órgano, cuál sea la función de la célula, pero independientemente de todos estos caracteres,
la forma celular se la va a dar el citoesqueleto. Entonces, bueno, pues, si pudiéramos ver nada más a las proteínas que forman el citoesqueleto interno de la célula, pues veríamos estas redes, estas fibras. Entonces tenemos una proteína que se ve en verde, o sea, un tipo de proteína, y otros tipos de proteínas que se ven en rojo, ¿sí? A lo mejor algunas son para detener, ¿se acuerdan? También lo vimos a nivel de núcleo, ¿sí? La lámina nuclear, los tipos de lámina, los que forman la periferia del núcleo, que también dependen de estas fibras, de la forma del núcleo, la forma de la célula, de la membrana plasmática y en general de la posición de todos los organelos dentro de la célula. O sea, no es que estén así flotando y nadando sin rumbo en todo el citoplasma o el citosol, sino que tienen un lugar específico, definido, determinado por el citoesqueleto, ¿sí? Entonces, bueno, ya sea en color, con el microscopio de fluorescencia o en tonos de grises o blanco y negro, dependiendo de la técnica de tinción y el tipo de microscopio, pues todos, por ejemplo, aquí nada más vemos pues la presencia de las proteínas del citoesqueleto, que bueno, pues de un tejido, que a lo mejor un tejido de fibroblastos que forman el tejido conjuntivo, el tejido conectivo por debajo de la piel o que soporta a los órganos. Entonces vemos que pues, ahí no están las células, solamente están las proteínas del citoesqueleto, pero aparentemente pues da la imagen de un grupo de tejidos, de un grupo de células, ¿sí? Entonces, bueno, el citoesqueleto no nada más va a ser la parte estructural de la célula, el soporte, la forma, la unión, sino que también tiene que ver con la movilidad, ¿sí? En el caso, bueno, ustedes, como les digo, son expertos ya casi en organismos unicelulares, pues saben que algunos se van a mover como tipo amiba, movimientos ameboides, la formación de los pseudópodos, pero esos pseudópodos no se forman así nada más de la nada, sino que está regulado, está coordinado específicamente con muchas fibras del citoesqueleto. Vamos a ver cómo se da ese movimiento, qué proteínas participan en el movimiento ameboide, ¿sí? O en el movimiento, bueno, en este caso de organismos unicelulares, pero por ejemplo en las células de la sangre, las células blancas, los macrófagos o los linfocitos, pues también tienen esa capacidad fagocítica. La fagocitosis, perdón, es también a través de la invaginación de la membrana y ahí en el fagosoma, la formación del fagosoma, también participan fibras de citoesqueleto. La locomoción de los flagelos, por ejemplo, las algas unicelulares o la euglena, los cilios de los paramecium, tanto de los organismos unicelulares, estos sí se desplazan, sí hay un movimiento, un desplazamiento real, la célula sí se mueve del lugar de forma autónoma, claro, siempre y cuando estén en un medio acuoso. Incluso la amiba, aunque tenga o puede estar a lo mejor fuera de cuerpos de agua, no precisamente en ríos, en lagos, en charcos de agua. También puede estar en lugares secos, pero no tan secos, sino que tiene que haber al mínimo una pequeña cantidad de humedad para que se puedan generar los seudópodos. Entonces, bueno, también el citoesqueleto es el responsable de ese proceso. Y bueno, no nada más a nivel de locomoción, o sea, sí, los cilios y los flagelos sabemos que permiten el desplazamiento real o físico de la célula, pero la célula no nada más se mueve por el movimiento de los cilios, sino por la contracción, el hecho que se haga más pequeña y se alargue. Entonces, son movimientos coordinados tanto de contracción, ya vimos parte de la contracción con los músculos o la célula muscular, pero también a nivel de organismos unicelulares también podemos ver contracción y la contracción sirve para el desplazamiento. O sea, de hecho, las células de los músculos, o en general los músculos del miocardio, del corazón, los músculos intestinales, los músculos esqueléticos, aunque la célula no se vea el desplazamiento, sí se mueve a nivel de paquete celular, a nivel de paquete muscular. Entonces, la contracción no nada más sirve para que se contraiga esa célula, o sea, literalmente hay un movimiento, sino que también sirve para el desplazamiento o la locomoción de organismos unicelulares, ¿sí? A lo mejor mi músculo no se va a ir de ese lugar,
¿sí? Y más si no tengo tanto músculo, pero sé que puedo hacer contracción, aunque sea con el poquito músculo que pueda tener. Claro que si ese músculo está más rodeado de grasa, pues la contracción va a ser mínima, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, vamos a estudiar principalmente el citoesqueleto. Ahora, ¿qué hace el citoesqueleto? Pues tiene múltiples funciones, desde la estructura, se brinda desde la estructura, el soporte estructural de una célula, la forma de una célula, la rigidez y la fuerza que pueda tener una célula, ¿sí? Sobre todo a nivel de tejidos, a lo mejor una sola célula, organismo unicelular, no siempre pues, tendría todas estas funciones, ¿sí? Pero sí vemos que en las células de origen animal, aunque sea unicelular, pues juega un papel muy importante. Muchas de estas funciones en la célula vegetal, pues lo realiza la pared, ya que no hay pared en las células animales, pues entonces requieren un soporte, un citoesqueleto mucho más armado, mucho más fuerte, que les permita tener estas características a la hora ya sea de formar tejido o como organismo unicelular. También permite la posición exacta de todos los organelos, ¿sí? O sea, que el núcleo siempre esté en esa posición, que los cromosomas, ¿sí? Se desplacen en esa posición, que se divida la célula a la mitad. También tiene que ver con movimientos internos, ¿sí? Que sería, por ejemplo, la contracción muscular y, bueno, de celular en general, y el desplazamiento o movimiento de los cromosomas durante la división. De hecho, la división, ya vimos, la división celular implica movimiento, no nada más de los cromosomas, sino de todas las estructuras internas de la célula. Incluso tiene una actividad muy, muy amplia a nivel de membranas. ¿Por qué? Porque lo que se van a dividir, pues para formar dos células, pues es obviamente el movimiento de las membranas, el movimiento de la envoltura nuclear, que también ya lo habíamos mencionado, tiene que ver tanto con la lámina nuclear como las fibras del citoesqueleto en el citoplasma, ¿sí? El desplazamiento o locomoción, bueno, ya lo mencioné, y pues en general serían como que las funciones. No, me falta otra que, bueno, aquí no está, que sería la unión y la comunicación. Bueno, la unión y comunicación entre células, ¿sí? Entonces, para formar tejidos, o sea, para que se forme esa masa, pues no sé, de un paquete muscular, de un intestino, un corazón, un hígado o cualquiera de los órganos que ustedes conozcan o piensen de muchos de los que ya revisamos en los seminarios, pues para eso también se requiere la participación del citoesqueleto. También participa en la unión celular. Ahora, este citoesqueleto o esta red de proteínas se va a dividir en 3 tipos, que va a depender tanto de la función como del tamaño. O sea, se clasifica según su calibre, más que la longitud, el calibre de estos filamentos o estas estructuras proteicas en microtúbulos, ¿sí? Microfilamentos y filamentos intermedios. A lo mejor el orden es microtúbulos, luego los intermedios y luego los microfilamentos, que serían los más pequeñitos. Pero bueno, independientemente del orden, así están clasificados. Y bueno, pues esto pues, tiene diferentes formas de aparecer. Aquí los tenemos a los 3, ¿sí? Aquí sí están en orden del grosor, siendo los más grandes los microtúbulos, ¿sí? Que son aproximadamente 20 nanómetros en este caso de diámetro, ¿sí? Son tubos, como su nombre lo dice, son huecos, ¿sí? Son estructuras no tan rígidas, de hecho, por eso son tubos, porque son flexibles, tienen la posibilidad de ser mucho más flexibles, entonces estos no participan en el soporte, en la fuerza, en la resistencia de la célula, sino más bien tienen que ver con el movimiento. ¿Se acuerdan en la división celular, en la mitosis y en la meiosis? El uso mitótico, el uso acromático, lo forman los microtúbulos, que tienen que ver con el movimiento, desplazamiento, ¿sí? También en el viaje de las vesículas del aparato de retículo rugoso, retículo liso, a Golgi, y de Golgi en las diferentes vesículas, pues también hay un movimiento, un desplazamiento gracias a los microtúbulos. Entonces, los microtúbulos principalmente participan en el desplazamiento o movimiento interno de la célula.
Luego siguen los filamentos intermedios. Intermedios porque están como que a la mitad del grosor de los otros filamentos, ¿no? Tenemos que tienen la mitad del calibre o la mitad del diámetro que los microtúbulos, ¿sí? Que serían 10 nanómetros. Estos no son huecos, este es como una fibra a manera de una soga, de un lazo, de una cuerda que tiene varias fibras individuales. En este caso es como de 6 fibras que formando un lazo. Y estos sí, por su estructura, por su forma, precisamente participan en el soporte, sostén, unión, comunicación. O sea, sí son de carga, podemos decirle, o fibras de soporte o de fuerza. ¿Sí? Y luego la mitad del diámetro de los filamentos intermedios quedarían los microfilamentos, que de 10 pasamos a 5 nanómetros de diámetro, que es una fibra mucho más delgadita, una fibra que además solo tiene dos cadenitas o como dos cuerdas, también entrelazadas, así a manera de trenza, pero exclusivamente están formados de actina. Bueno, los microtúbulos y los microfilamentos normalmente son de la misma proteína. Los microtúbulos es la tubulina y los microfilamentos son la actina, que son proteínas. Cada bolita es una proteína actina, aquí cada bolita es una tubulina y se van organizando para formar tubos o para formar microfilamentos. Los que varían de proteína, no hay una proteína específica, hay muchas proteínas que pueden formar filamentos intermedios. Eso va a depender de la célula y va a depender de su función, porque los filamentos intermedios tienen como funciones más variadas. Bueno, a veces no siempre van a ser los que hagan la misma proteína, la fuerza, el soporte, la unión, puede variar dependiendo de lo que estén haciendo, pero en general serían las funciones de los filamentos intermedios. Ahora, los microfilamentos también tienen varias funciones. En combinación o en asociación con los microtúbulos, también pueden participar en el movimiento. La actina, si no se acuerdan, también participa en la contracción muscular, que también es una forma de movimiento, aunque no de desplazamiento, pero sí de movimiento interno de la célula. También participan en el proceso de organización de los organelos, o sea, ponerle o dejarlos en cierto lugar, en cierta posición específica, que las mitocondrias estén en un cierto lugar, que el retículo esté en otro, que el Golgi, que el núcleo. Entonces, también participa en la organización de toda la estructura celular interna, ¿sí? Entonces, también la actina, bueno, los microfilamentos de actina también pueden tener funciones un poquito variadas, no tan variadas como los filamentos intermedios y los que solo tienen una función de transporte o movimientos internos son los microtúbulos, ¿sí? Y bueno, aquí todos organizados, si pudiéramos, no sé, tomar una muestra del citoplasma de la célula, veremos que entre ellos también están interconectados. O sea, no es que nada más haya puros microtúbulos o nada más haya mis filamentos intermedios o microfilamentos, sino que pueden estar todos coordinados en la misma célula. Así en general, entonces los microtúbulos participan en los movimientos intracelulares, los microfilamentos, ¿sí? Pudieran estar participando en soporte, sostén. Los filamentos intermedios forma, unión, rigidez, forma de la célula, múltiples funciones, ¿no? En general. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos, cuál es su estructura. También les menciono que esta presentación ya la subí a los archivos de aquí del grupo, entonces también la pueden descargar si gustan o estar viendo o revisando el video en cuanto ustedes quieran volver a verlo. Bueno, no sé si están grabando para empezar. No puedo ver aquí mi imagen. Bueno, espero que sí. Si no, de todos modos, ya está ahí la presentación. Bueno, algunas características moleculares, no las voy a mencionar. Sí, bueno, de alguna manera vamos a ir viendo cómo es este proceso. Solo decirle que los microtúbulos son de un solo tipo de proteína, bueno, 2, o sea, hay, se llama tubulina, ¿cómo le llamamos? Las partículas
básicas o los monómeros son la tubulina, pero hay de dos tipos, tubulina alfa y tubulina beta, pero ambas son tubulinas y solamente está formado de pura tubulina. Esa es la proteína que contienen los microtúbulos. Los intermedios son los que les dije que varía según la función, según la posición, pueden ser diferentes tipos de proteínas. Estas son las únicas que no son globulares. Bueno, aquí dice que globulares, algunas, pero no todas son globulares. La mayoría son lineales para formar esas cuerdas alargadas entrelazadas. Y los filamentos de actina también es una proteína globular, igual que la tubulina, ¿sí? Y esta, digamos, también es única para los filamentos, microfilamentos, los más pequeñitos, ¿sí? Y bueno, hay algunas características, pero bueno, no los voy a mencionar y también tiene que ver con el calibre, con el tamaño y con la disposición. En general, bueno, mejor vamos a ver su forma, cómo están organizados. Entonces, los microtúbulos están formados por la proteína básica, que es una proteína globular llamada tubulina, que hay de dos tipos. Entonces, primero sintetiza la A, bueno, la alfa y luego la beta, ¿sí? Porque son los dos tipos. Cambia a lo mejor en un aminoácido o cambia ¿qué puede ser? También en el plegamiento, ¿sí? El caso es que aparentemente es la misma, ¿sí? Son muy semejantes, pero aunque sea en una mínima cantidad, no vamos a ver la estructura molecular, pero sí son de dos tipos, o sea, se provienen de dos mensajeros diferentes, de dos traducciones o síntesis de proteínas diferentes. Y luego ya que están sintetizados por separado, se unen para formar el dímero de tubulina. El dímero que va a contener tanto una tubulina alfa y una beta, y luego se van a ir acomodando de forma concéntrica. Recuerden que el microtúbulo es hueco por dentro, y entonces de forma concéntrica, a manera como de bucle, se va a ir formando para alargar o hacer más grande el tubo. Tiene la capacidad, claro, todo esto con enzimas, de polimerizarse y crecer. Si se polimeriza, o sea, si se van uniendo como de forma, en este caso horizontal, depende de cómo lo veamos, si ahorita está horizontal, también puede ser vertical, se van a ir uniendo así, dímero por dímero, hasta generar el crecimiento del tubo. En caso de que el tubo, por ejemplo, ya no esté presente o ya no haga su función, se empieza a despolimerizar. ¿Se acuerdan que en la división celular solo se forma el uso de microtúbulos cuando se divide, ¿no? Cuando está la mitosis de la célula, pero el resto del ciclo celular, o sea, cuando la célula no se está dividiendo, si está en interfase, pues no tiene caso que estén los microtúbulos ahí, al menos los microtúbulos que forman al uso mitótico, y entonces se despolimerizan y como si desaparecieran, ¿no? Simplemente se van despolimerizando, se va desarmando ese tubo y va a quedar listo o va a quedar ya material suficiente para el siguiente ciclo o para la siguiente división, que entonces sí, antes de la división se van a empezar a polimerizar para que cuando se divida ya esté formado el uso. Entonces, también es parte de la característica de los microtúbulos que no son permanentes, ¿sí? Solamente en el momento que se necesitan, ¿sí? De los que sí podemos decir que son permanentes, son los de los filamentos intermedios. Como les dije, estos son los únicos que no son completamente globulares. En este caso también son dímeros de fibras. Hay diferentes tipos de fibras, ¿sí? Entonces, dependiendo de la función, pero sí también, aunque sean fibrilares, no como globulares como la tubulina, pero igual se forman pequeñas trencitas a manera como de trenzado o asociación de estas dos fibras y se van armando, o sea, como si fueran tabiques. Entonces, primera fibrita, bueno, primer dímero, segundo dímero y así. Tratan de hacer varias cuerdas que se tuercen, por lo tanto, es una fibra de proteínas mucho más fuerte. Por eso los filamentos intermedios participan en el soporte, en la fuerza, en la unión, ¿sí? Como les dije, en actividades de soporte de carga, ¿sí? Y finalmente la actina, que eso sí solamente es un tipo de actina, un tipo de bolitas, o sea, cada bolita como si fuera así un collarcito de perlas,
¿sí? De fibras alargadas, entrelazadas, nada más 2 fibras, a manera de una trencita simple de dos hebras, podemos decirlo, que se entrelazan, pues forman a la actina. Las actinas pueden ser muy alargadas, pero como son muy delgaditas, pues como que caben en todos lados y son las que nos va a permitir que cada organelo, cada estructura celular interna tenga una posición exactamente igual en cada ciclo, en cada división celular, que todas las células que pertenezcan a ese tejido sean igualitas o estén en la misma forma. Pues todo esto está regulado genéticamente. Recuerden que pues, si son proteínas, todos son proteínas, absolutamente todas, pues provienen de la información genética, de la información del ADN, para lo cual pues, se tuvieron que transcribir en los RNAs mensajeros y todos los RNAs que participan para su síntesis, que ya será en el citoplasma. Todas estas van a ser proteínas de citoplasma. Nada que ver con proteínas del retículo. ¿Por qué? Porque son proteínas que se van a utilizar en el citoplasma, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que va a haber una síntesis exclusiva de proteínas en el citoplasma y va a haber otra que se van a desplazar todo lo que vimos con retículo rugoso? Nada que ver, en este caso se van a quedar como parte estructural, o sea, proteínas estructurales del citoplasma. También pueden estar asociadas con proteínas de la membrana, pero no tiene que ver, nada con la síntesis de las proteínas de membrana. Recuerden que todas las proteínas de membrana también se sintetizan en el retículo, pero se van a asociar, por ejemplo, para hacer uniones célula a célula y formar tejidos. Proteínas transmembranales, ¿sí? Estructurales, que se conectan con las proteínas del citoesqueleto. Muchos en su modelo de membrana me pusieron ahí proteínas del citoesqueleto, así pusieron como unas fibritas, ¿se acuerdan? Pues estas son las fibras del citoesqueleto. Bueno, pueden ser principalmente de filamentos intermedios y las de actina, pues algunas sí pueden estar en la periferia, cercanas a la membrana plasmática, pero en la mayoría van a tener su función a nivel interno, a nivel de otras estructuras internas de la célula. Bueno, ¿cómo estudiar a las proteínas? Pues, hay muchas formas de caracterizarlas, aislarlas, caracterizarlas, ver estructuralmente cómo son, ya sea con microscopio de fluorescencia para un solo, por ejemplo, aquí solo se está evidenciando o solo se está tiñendo, por así decirlo, aunque no es una tinción como tal, sino es una reacción química que se hace entre la proteína, en este caso puede ser de microfilamentos, puede ser la actina, que se le pega un fluoróforo o se le pega un anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una proteína que reconoce, en este caso, a otra proteína. En este caso, se puede fabricar, se pueden hacer anticuerpos que solo reconozca a la proteína actina. Y recordando que la actina, pues es el monómero, es en la base de un microfilamento. Entonces, a ese anticuerpo se le pega un fluoróforo, o sea, se le pega una molécula fluorescente. Y entonces, siempre que encuentre a una actina, la va a reconocer y se le va a pegar. Y así a la siguiente, y así toda la actina va a quedar, pues, como marcada, va a quedar, asociada con este fluoróforo. Y entonces, a la hora de ponerlo bajo un microscopio con la luz fluorescente, lo único que se va a observar es todas las fibras de actina que forman al menos la estructura del citoesqueleto de esta célula, ¿sí? Por ejemplo, aquí en bueno, también se puede hacer por algunas otras técnicas de fluorometría y también de láser. Sí, bueno, esta no la conozco, no conozco esta técnica, pero bueno, se supone que también se pueden, evidenciar. Si hablamos de láser, estaríamos hablando también de técnicas moleculares, ¿sí? De hecho, la fluorescencia es como un híbrido entre la microscopía clásica y la microscopía molecular, pero cuando hablamos de láser es prácticamente de puras técnicas moleculares, en donde se evidencia, por ejemplo, proteínas, ADN, RNAs, en fin, muchas estructuras. Entonces, igual
A excepción de estas estructuras moraditas, que pueden ser vesículas, todo lo demás son fibras de proteínas que, por ejemplo, forman, parece una neurona o parte de una neurona. Entonces, todo lo que conforma el axón, las dendritas, el soma de la neurona, todo eso está conectado con filamentos intermedios y con microfilamentos. Y cuando viajan las vesículas de un extremo a otro, también podemos ver o también se pueden evidenciar a los microtúbulos, porque recuerden que los microtúbulos transportan a las vesículas de neurotransmisores que se van a vaciar o que se van a fusionar con la membrana plasmática de la terminal del axón, ¿sí? Entonces, ahí pueden estar participando todas. Los microtúbulos no nada más están de forma, bueno, vamos a concentrarnos en microtúbulos ahorita, ¿sí? Voy a ir explicando cada uno de ellos. Entonces, como ya les expliqué, parte de sus funciones son el movimiento o el desplazamiento de estructuras internas de la célula, como los cromosomas, como las vesículas, ¿sí? Tanto de retículo a Golgi, de Golgi hasta el final del axón, en el caso de las neuronas, ¿no? Pero esos son movimientos internos, también se conocen como movimientos intracelulares. Esos microtúbulos que están en el movimiento interno son temporales, solo van a estar formados durante la división celular o solo durante la sinapsis o cuando haya conexión neurona a neurona, en fin, no son permanentes. Pero hay un tipo de microtúbulos que sí van a ser permanentes, aquellos que estén formando parte de las estructuras de locomoción. Los cilios y flagelos están formados por microtúbulos. ¿Pero por qué serán microtúbulos? A ver, vayan pensando en esa pregunta. ¿Por qué no una estructura más rígida, más fuerte? Ya les dije que los microtúbulos no son fuertes porque son huecos, ¿sí? Pero, ¿por qué al menos los flagelos eucariontes, estamos hablando de eucariontes específicamente, y los cilios que permiten el desplazamiento, por qué estarán formados por microtúbulos? Y ahí van a estar de forma permanente. Aquí podemos ver en un corte longitudinal, o sea, a lo largo puede ser el flagelo, que estos como tubitos son bastante gruesos, ¿sí? Y no los vemos todos, pero supone que es como un cilindro concéntrico de microtúbulos. Aquí lo podemos ver, aquí se ve mejor. Es un conjunto de microtúbulos alrededor, ¿sí? Y uno o dos centrales. También en este caso parecen cilios porque son muchos, ¿sí? Normalmente cuando se trata de flagelos, pues solamente las bacterias pueden tener muchos flagelos. En el caso de células eucariontes, solamente pueden tener unos cuantos, 2, 4, o sea, no muchos, a eso me refiero, ¿no? Pero en cuanto a cilios, pues pueden ser cientos y cientos de cilios. Entonces, los microtúbulos, ya vimos que pueden ser parte de la estructura interna, o el esqueleto interno, o el armazón, que puede dar estructura y apoyo, sobre todo a los órganos de locomoción, como cilios y flagelos. O sea, son parte estructural de esas estructuras para la locomoción o desplazamiento. También desplazan parte de este material por ejemplo, de organelos como vesículas, retículos, aparato de Golgi, lisosomas, ¿qué más? Los cromosomas mismos. Bueno, ya vimos que también participan en el movimiento de cilios y flagelos, mecanismo primario de la mitosis y la meiosis, o sea, de la división celular, y de todos los movimientos intracelulares. Ya vimos cómo son las estructuras, ya todas las características, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar esto. Pero los microtúbulos, a pesar de que tienen pues señales que les van a permitir organizarse, ¿sí? Por ejemplo, que se van a ir adicionando igual los dímeros, aquí sería en este caso vertical, aquí sería alfa, beta, ya se faltarían los siguientes, formar la siguiente capa y así sucesivamente de forma concéntrica. ¿Sí? Van a también asociarse a otras proteínas. Los microtúbulos pueden, bueno, la forma de moverse o la forma de desplazarse es a través precisamente de la polimerización. Si se necesita que se vayan hacia un cierto lugar,
tiene que crecer de tamaño. Si necesita que se retraiga como los cromosomas para irse a los polos de la célula, entonces se despolimeriza y cambia o se reduce de tamaño. Cuando tiene que desplazarse para llevar a las vesículas de los neurotransmisores, pues tiene que crecer y en ese sentido del aparato de Golgi hasta el extremo del axón. Pero el microtúbulo no sabe hacia dónde tiene que viajar, no sabe, o sea, ¿cómo va a saber que tiene que ir del aparato de Golgi con sus vesículas de neurotransmisores y atravesar todo el axón y llegar a la parte final del axón para vaciar a los neurotransmisores? No puede saberlo por sí mismo, sino que se va a auxiliar de proteínas que le llaman proteínas motoras. Las proteínas motoras son las que hagan de cuenta que las proteínas motoras va a ser como las llantas del camión y los microtúbulos van a ser los camioncitos, pero el camión no va a poder circular o no se va a poder mover si no tiene llantas. Sí, a lo mejor es una comparación muy burda, ¿sí? Pero de esa manera podría comparar que el microtúbulo por sí mismo no podría tener una dirección o un movimiento específico si no fuera por las proteínas motoras. Entonces está asociado a un sinfín de proteínas que pues depende de lo que se quiera hacer, si va a participar en la división celular, pues entonces un tipo de proteínas. Si va a participar en el desplazamiento o movimiento de vesículas, pues otro tipo de proteínas. Y así según la función que tenga el microtúbulo. ¿Sí? Entonces, una acción coordinada. Se ha caracterizado, como les dije, molecularmente. Se conoce la estructura primaria, secundaria y terciaria de las tubulinas, tubulina alfa, tubulina beta, que lo que cambia, pues nada más es la forma en la que se acomoda, se pliega, ¿sí? Aunque, bueno, también tiene sitios de unión al GTP, ¿sí? O al GDP para, a través de los mecanismos de fosforilación, o sea, primero que se forma el dímero, y ya que se formó el dímero, pues que se pueden ir ensamblando. Entonces, todo a través de señales de fosforilación y de enzimas que participan en el proceso. ¿Sí? No es así como que mágicamente, sino que a nivel celular, pues todo tiene un orden y todo tiene una regulación y principalmente las reacciones de fosforilación, pues participan mucho en este proceso. Es difícil y sobre todo en este momento, pues explicar cómo se regulan todos los movimientos o todas las reacciones a nivel celular. Sí es un tanto complejo, de hecho hay todo un tema, aunque no en esta materia, ¿sí? De cómo se regulan las funciones celulares. O sea, ya que vimos todo lo de la célula, ahora un curso especial para ver cómo se regula todo el proceso, pero bueno, eso sería otro tema y aquí no lo vamos a analizar porque necesitamos más elementos moleculares. Entonces, como les decía, los microtúbulos no van solitos, los microtúbulos siempre van a ir acompañados de proteínas que les indiquen, pues, el rumbo, les indiquen la acción de alargarse o acortarse, desplazarse hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. O sea, cuál es la dirección que debe tomar ese microtúbulo. Entonces, se conocen como proteínas MAP, ¿sí? Proteínas relacionadas con microtúbulos, eso significa, o asociadas, proteínas asociadas a microtúbulos, ¿no? Pero bueno, está escrito en inglés. Y bueno, van a tener un dominio, o sea, una polaridad, o sea, en un sitio de donde van a iniciar la polimerización y donde van a terminar la polimerización, o van a ir en el efecto contrario, ¿sí? Pueden ser como la base, ahorita vemos cómo se anclan y cómo se presentan para, bueno, pues decir, de este punto que se une con esta proteína MAP o proteínas MAP, va a empezar a polimerizarse para formar un microtúbulo. Como les dije, en el interior de la célula, los microtúbulos no son permanentes, solo son temporales según la función. Donde van a ser permanentes solamente son en estructuras de locomoción como cilios y flagelos. El resto de los microtúbulos en la célula, pues no siempre van a ser permanentes. Y bueno, eso es lo que realmente les permite, pues, indicar el momento de que se van a formar o el momento que se van a, despolimerizar o deshacer, ¿sí? Entonces, también les generan estabilidad, o sea, primera, polaridad, para dónde se van a ir. Y luego estabilidad, para que se mantengan en esa posición
¿sí? Claro que también al ser huecos y al ser tan grandes, también son muy frágiles. Entonces tampoco pueden ser demasiado largos, ¿sí? Porque pudieran quebrarse, ¿no? Aquí algunas proteínas que se han caracterizado molecularmente, que se conocen, y bueno, hay muchas que todavía no se conocen, son al menos un pequeño grupo. Casi todas estas reconocidas o extraídas de tejido nervioso, de neuronas, que son de las más conocidas por este proceso, este movimiento de vesículas en los movimiento de los neurotransmisores, o sea, las vesículas que llevan a los neurotransmisores. Se ha estudiado mucho y si se dan cuenta, pues la mayoría de estas proteínas se han caracterizado en tejido nervioso, en neuronas, ¿sí? Otras dice ampliamente distribuido, quiere decir que están en muchas células, ¿sí? Pero la mayoría las han estudiado. Quiere decir que todavía nos falta conocer muchas otras proteínas que participan en otros tipos de tejidos, otros tipos de células, ¿no? Pero sí, hay muchas. Y su peso molecular, pues, es relativamente corto, son proteínas pequeñitas, ¿sí? Como les decía, pues pueden estar intercalándose, uniéndose, no necesariamente que unos están por un lado, otros estén por el otro, sino que puede haber momentos en que los 3 tipos de filamentos del citoesqueleto estén participando, ¿sí? Que todos pudieran estar, actuando, que pudieran estar, al mismo tiempo, pues, no sé, por ejemplo, los microtúbulos en asociación con los microfilamentos o los filamentos intermedios para dar estructura, forma, posición de las, en este caso, las mitocondrias, unión célula-célula, conexión con las proteínas de la membrana, conexión con las proteínas o las vesículas, sobre todo vesículas del retículo con los microtúbulos, que son las que van a transportar a los siguientes compartimentos. Entonces, es todo un conjunto o un conglomerado de estas estructuras de los 3 tipos, ¿sí? Y bueno, aquí pues las proteínas o las enzimas también, este proceso de formación del microtúbulo, o sea, va creciendo por capa, aquí tenemos 4 capas, pues, ¿cómo va a crecer? Pues igual, adicionándose más polímeros de forma concéntrica para, formar 5 capas, 6 capas, 7 capas, o sea, de cada una de los, dímeros que se vayan adicionando, siempre de forma, perpendicular al tubo. Cuando se vaya a cortar este tubo, este microtúbulo, pues sería el proceso, inverso. En lugar de adicionarse, pues eliminarse para igual de forma concéntrica, ir eliminando. Son 6, o sea, se necesitan 6 dímeros para formar una vuelta completa. Entonces, igual se van a ir despolimerizando, entonces irá disminuyendo la longitud de estos a lo largo, o sea, el crecimiento longitudinal del microtúbulo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la base estarían como la tubulina en azul, en azules, en tonos de azules, digamos, la parte básica o basal, y todo lo nuevo sería en rojo y blanco, que sería la forma en que va a crecer el microtúbulo, lo que se va incrementando, porque a lo mejor necesita desplazarse hacia un lugar, o a lo mejor se tiene que conectar con un cromosoma, con la proteína del cromosoma, o la función que esté llevando a cabo. Cuando ya no se necesita, pues entonces empieza otra vez a despolimerizarse, pero siempre se va a quedar la estructura basal, y la estructura basal es la que se va a unir a las proteínas MAP. Bueno, ya nada más déjenme, ahorita me regreso, es que ya perdí yo tenía una imagen, bueno, no sé dónde la dejé. Aquí está. La proteína, no sé, bueno, la puse acá porque participa en el proceso también de división. Esta es una proteína MAP. Entonces, siempre va a haber la asociación de estas proteínas, las que les dije que pues, se han caracterizado muchas, y va a haber un conjunto de proteínas, en este caso tubulina gamma, ¿sí? Las gamas son como la base o el andamio básico principal de donde se van a empezar a polimerizar o a formar los dímeros de tubulina. O sea, no se van a polimerizar de la nada,
sino que siempre va a ser una proteína MAP, puede ser, no sé, la que participe en la división celular o la que participe en el transporte de vesículas, dependiendo de la función, pues será este tipo de proteína. Ya vimos que hay varias, pero siempre con un grupo de proteínas globulares, que en este caso están representadas como bolitas rojas, y a partir de ahí se van a empezar a asociar, a polimerizar los dímeros alfa, beta, concéntricos, concéntricos, para empezar a formar el tubito, ¿sí? Bueno, también les decía que los microtúbulos no van a participar solos, sobre todo cuando se trata de transporte de vesículas. Para el movimiento de los cromosomas solo requieren el centrómero, las proteínas MAP y ATP, mucho ATP, para polimerizar o despolimerizar a los microtúbulos. La proteína del centrómero de los cromosomas, si no tienen centrómero, pues no hay forma. O sea, realmente el microtúbulo se une o se ancla, ¿sí?, a la proteína del centrómero del cromosoma. Y solamente necesitan ese proceso y, como decía, mucho ATP para polimerizar y luego despolimerizar. Pero si se trata de microtúbulos para transporte de vesículas, como el camioncito que va a transportar las vesículas y llevar, por ejemplo, del aparato de Golgi las vesículas con neurotransmisores, con un viaje muy largo, bueno, porque es el más largo de las neuronas, por el axón de las neuronas, a lo mejor si fuera una célula más pequeñita, o, por ejemplo, de alguna glándula o de algunas células de secreción, pues a lo mejor el viaje no es tan largo como el de la neurona, pero ponemos el de la neurona porque es el viaje más largo. Entonces se va a asociar a proteínas motoras, ¿sí? Las proteínas motoras, que una de las que más se conocen son la cinesina. La cinesina es una proteína cortita, ¿sí? Bueno, aquí ya lo habíamos visto. Ay, ¿dónde quedó? Aquí. Bueno, esta no es una cinesina, es otra, esa es la PRM, ¿sí? Aquí, se asocia y, bueno, por un lado se va a unir al microtúbulo y por el otro lado se va a unir a la vesícula transportadora. Entonces, se dice que las, proteínas motoras van a tener una cabeza y una cola, ¿sí? Que es una proteína lineal, a lo mejor puede ser de un monómero o un dímero, pero que va a tener una estructura, pues, más voluminosa a forma de cabeza, que le va a permitir unirse a la parte del microtúbulo, ¿sí? Una parte fibrilar un poquito más larga, pero son mucho más pequeñitas, o sea, son, estructuras muy, muy cortas, y finalmente queda como también una especie de cola bifurcada, o sea, como 2 ramificaciones pequeñitas, que también se conoce como cola. Algunos, autores también las representan como si fuera patitas o las patitas que mueve a la estructura que va a desplazar a las, vesículas. Entonces, bueno, el proceso es que por un lado se unen a la vesícula, en este caso puede ser, las patitas, o la cabeza, suponiendo que esta sea la fibra, puede ser una fibra también, puede ser a través de la fibra de actina, pero normalmente se unen a los microtúbulos y se desplazan en un movimiento. Cuando se trata de un sentido, por ejemplo, aquí va de negativo a positivo, podríamos decir que va en un sentido, que va de ida, ¿no? Que porta vesículas cargadas de neurotransmisores, ¿sí? Y bueno, van en un sentido. Cuando esas, vesículas ya no llevan carga, ya no llevan neurotransmisores, que también hay vesículas de reciclaje, ¿sí? Entonces, se une otra proteína motora que va a ser la señal para que regrese, ¿sí? Todas montadas, ya sea en fibras o microfilamentos o microtúbulos, ¿sí? Sobre todo microtúbulos, que son los que tienen la función más específica de movimiento o desplazamiento. Y aquí tenemos, también, bueno, otra proteína motora, la dineína. Entonces, tenemos aquí también igual, es otra estructura molecular, pero tienen la misma conformación o la misma,
de la misma estructura, aunque sean la secuencia diferente de proteínas, son proteínas diferentes, igual dos dímeros que forman dos cabezas o dos subunidades que forman la cabeza y dos colitas ligeras, ¿sí? La que vimos hace rato era la cinesina, y entonces aquí sí tenemos todo el panorama completo. En medio podemos ver un microtúbulo, ¿sí? Con sus unidades de tubulina. Tenemos bueno, no, sí, la cabeza de la dineína se une o se asocia al microtúbulo, o la cabeza de la cinesina, que sería la otra, se une también a las fibras de los microtúbulos, ¿sí? Aquí esta, la cabeza es la que se une a las fibras de tubulina, ¿sí? Y las colitas, tanto de la cinesina como de la dineína, se van a unir. Aquí tenemos una vesícula de transporte, que puede ser transporte de neurotransmisores, transporte de hormonas, transporte de lo que quieran, ¿sí? Que van al exterior o que van a hacer de secreción de la célula. Entonces, si se trata de desplazamiento, bueno, aquí ¿cuál va a ser el polo? Negativo, positivo. Siempre el positivo es el que va a polimerizar o a ir incorporando dímeros de tubulina para que el filamento crezca. Entonces, de esa manera, como les dije, el microtúbulo es como el camioncito, se va a ir polimerizando de un lado y despolimerizando del otro, y entonces se va a desplazar, aquí sería de izquierda a derecha. Entonces, la cinesina va a aportar a las vesículas que van a llevar carga. Por lo tanto, va a ir en ese sentido. Terminación del axón, por ejemplo. Sí, o sea, donde termina el axón de la neurona, se va a desplazar esta vesícula que lleva los neurotransmisores. Pero si se trata, no el mismo, tendría que utilizar otro micro, no puede estar el mismo para ida y el mismo para regreso. Entonces, para otro microtúbulo, ¿sí? Se va a unir la vesícula vacía, pero pues para reciclar también las membranas, y ahora va a ser pues unida, o va a ser la señal, va a ser a través de la dineína. La dineína entonces va a tomar un microtúbulo que va a ir, pero en sentido contrario, para regresar a la parte del aparato de Golgi, al soma o al cuerpo de la neurona, para fusionarse y poder cargar o poder transportar ahora de regreso más vesículas cargadas. Y en ese sentido, pues se va a poder hacer la señal para llevar vesículas cargadas con neurotransmisores a través del microtúbulo y la cinesina. O si ya se descargó, pues entonces se asocia la dineína con la vesícula vacía y va de regreso, ¿sí? Entonces, no es un solo microtúbulo, sino va a haber muchos, sobre todo cuando se trata de transportar vesículas que tienen que ir de un lugar a otro, de ida hacia un sentido y de otro del otro lado. Igual todo con sus proteínas MAP y con la acción de los ATPs, o sea, mucho ATP, para ir formando, hagan de cuenta que el microtúbulo se va moviendo conforme se va polimerizando, formando, y va desplazándose conforme se va polimerizando, va hacia el extremo. Y por otro lado se va eliminando los microtúbulos. O sea, no puede haber un microtúbulo tan grande desde el aparato de Golgi del cuerpo de la neurona hasta el final del axón, pues imagínense, no puede haber un microtúbulo tan gigante, ¿no? O sea, no puede ser tan alargado, sino que así como desplazándose en cortito hasta el final de la terminación del axón. Ahorita, bueno, si me da tiempo, si no, hasta la próxima clase, les voy a pasar un video animado, que bueno, pues es nada más una representación, pues tratando de, pues, emular o imaginar cómo es este movimiento de los microtúbulos con las vesículas. Bueno, eso es en cuanto a microtúbulos de desplazamiento o de movimiento de un extremo a otro, o sea, vesículas de ida y vesículas de regreso. También ya se los había mencionado
para el caso de las vesículas que van de retículo rugoso a aparato de Golgi. También participan las proteínas de reconocimiento, las proteínas de la recubierta o de la periferia que forman a la vesícula, junto con las proteínas motoras, dineína, cinesina y los microtúbulos. Entonces, es todo un conglomerado proteico, no nada más el microtúbulo solito, sino que es un conjunto de proteínas que también se interconectan. Pero la más larga, pues el filamento gigante o filamento grande, en términos celulares, pues es el microtúbulo. Pero ahora, ¿cómo se va a formar o quién va a organizar el, todas los microfilamentos que se forman con el proceso de división celular? Todo el uso acrosómico se llama, o sea, donde se van a empezar a generar, a radiar para formar todo este entramado de microtúbulos durante la división celular. Es otro proceso, ¿sí? También es temporal, en este caso, pero aquí sí tiene que haber una coordinación de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Entonces, va a haber un conglomerado molecular llamado Centro Organizador de Microtúbulos, o MTCO, que en donde están asociados los centriolos, no sé si se acuerden de los centriolos, que son estructuras proteicas, estructuras moleculares que están formados por la base de tubulina, pero no son microtúbulos, nada más son como pues un tipo de proteínas, son mucho más cortitos, casi planos, ¿sí? No son tubos alargados, sino planos, y que es el punto de radiación, se llama el punto donde van a empezar a generarse todos los microtúbulos. Entonces, en esta imagen lo que vemos es la tubulina de los centriolos. Entonces, en los centriolos es donde se va a formar o donde van a estar los centros de organización de microtúbulos. También se conocen como ásters o también se conoce como centrosomas, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los famosos centrosomas o centriolos que aparecen así también, están formados como estrellas, pero planas, bueno, ligeramente alargaditas. Esta es una imagen lateral, esta es una imagen transversal, pero vemos que están concéntricos. En este caso sería como una estrella de 8 picos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 picos. Bueno, el caso que es así como una especie de estrella con tubulina, pero son unidades pequeñitas y con varios tubos o túbulos. O sea, estas tubulinas forman como túbulos alargaditos, pero no son tan largos, son más bien planos. Siempre van a estar en pareja, de forma perpendicular, uno, digamos, en una dirección y el otro completamente perpendicular. Por ejemplo, aquí si viéramos, tenemos dos, uno en un sentido y el otro perpendicular, en un sentido y perpendicular. Estos tienen la capacidad de duplicarse antes de la división. Y como algunos están, bueno, no algunos, todos están rodeados de membrana, aunque no los envuelve, si se dan cuenta esto que se ve como moradito, como manera de una nubecita morada, es la membrana. O sea, están envueltos en membrana, pero como si fuera un taco, más que envueltos como organelo, como si nada más de un solo lado de forma lateral, si no están embebidos completamente en una membrana como una vesícula, sino nada más como rodeados a manera como de nada más un rollito, ¿sí? Entonces, algunos autores, pues, los clasifican como organelos. Ah, pues, tiene membrana, pues, son organelos, pero realmente no son organelos porque no hay nada más que esa, partecita de membrana con pura proteína, en forma de estrella, así alargados, y siempre tienen que estar así de forma perpendicular. Ese es el centro organizador de microtúbulos. De ahí se van a empezar entonces ya, cuando se unen, cuando están ya en la disposición, pues tiene que venir la señal para que inicie la formación o la radiación de microtúbulos. ¿Por qué digo radiación? Porque puede salir por varios puntos. Recuerden que
cuando se va a dividir la célula, pues tal parece que esas fibras vengan de muchos sitios, de muchos lados, siempre del polo. Estos normalmente están en el polo de la célula, en uno de los extremos, y otro par en el otro extremo. Por ejemplo, aquí están juntitos los dos, porque la célula todavía no se divide, ¿sí? O sea, todavía no empieza el proceso. En el momento que va a empezar el proceso, un par se va para un lado y el otro se va para el otro, y empieza a radiar o a sintetizar todos los microtúbulos, dependiendo de cuántos cromosomas, si son, en este caso, por mitosis, pues en la célula humana, pues estaría formando cada uno de un extremo 46 fibras y del otro lado otras 46 fibras de microtúbulos para empezar a conectarse con el centrómero y empezar a jalar de los dos lados, ¿sí? O sea, ¿cómo jala? Pues despolimerizando o deshaciendo al microtúbulo para jalar a los extremos de los centriolos. Pero entonces, ¿quién organiza y de dónde salen los microtúbulos durante la división? De los centrosomas, que está formado por 2 centriolos perpendiculares, microtúbulos asociados y además ahí pues todas las enzimas, todas las proteínas que van a necesitarse para la formación de todos los filamentos de microtúbulos, ¿sí? También van a estar asociadas con proteínas acompañantes o proteínas básicas, MAP, las famosas proteínas MAP, que también van a contribuir a la señal para empezar a polimerizar o a despolimerizar. Parece hasta trabalenguas. Entonces, eh, van a crecer cuando acomoden a los cromosomas en el centro. Entonces van a ser microtúbulos muy, muy largos. Cuando empiecen a jalar y se vayan hacia los polos, ¿sí? Entonces se van a retraer, pero despolimerizándose, perdiendo tubulina, y entonces es como se van a jalar, ¿sí? Pero ¿de dónde se van a despolimerizar? De los centriolos, de los centrosomas, porque recuerden que del extremo donde va pegado el centrómero, pues no se pueden deshacer de ahí, se tienen que deshacer de los extremos. Crece en la punta hasta que se una con el centrómero del cromosoma. Cuando se une, se despolimerizan, pero de la parte basal o de donde se originaron del centrosoma, ¿sí? Entonces es un proceso algo complejo, pero que sirve para representar cómo se mueven los microtúbulos durante la división. Además, bueno, es un proceso que también, como dije, requiere de mucha energía porque, pues, para estar uniendo o formando los microtúbulos con mucha tubulina al mismo tiempo, pues, es un proceso muy acelerado que va a gastar mucha energía. Para despolimerizarse no, o sea, para acortarse no, pero finalmente, pues, es un proceso de alargamiento y acortamiento de los microtúbulos. Ujú. Bueno, pero como ya les había mencionado, no nada más van a participar en ese proceso, sino que también es parte estructural y ahí sí constante o permanente de las estructuras de locomoción de cilios y flagelos. Y otras tantas estructuras que no necesariamente sean cilios y flagelos, por ejemplo, los microfilamentos, las microvellosidades. Tenemos tejidos, pues, no móviles, por ejemplo, las microvellosidades del intestino, o sea, son células que, aunque forman tejido, firme, tejido, bien compacto, tienen vellosidades que se mueven para el desplazamiento de los alimentos. También en los alvéolos de los pulmones hay células ciliadas, aunque no esos cilios no les sirven para moverse a las células, les sirven para desplazar todo lo que cae en ese epitelio, ya sea el intestinal o el respiratorio. Sí, entonces, los cilios no siempre, bueno, es que si se trata de células que no se mueven, pero que tienen estas vellosidades, se conocen como vellosidades, y cilios sí les vamos a clasificar como estructuras de locomoción, ¿sí? Entonces, cilios y flagelos, pero también aquí faltarían las microvellosidades que también están formados por microtúbulos, ¿sí? Y bueno, pues nos vamos a la parte de la locomoción, ya que estamos en parte del estudio de los microtúbulos. Entonces, bueno, pues tienen movilidad, ¿sí? Siempre van a ser
pues estructuras perpendiculares a las células, va a estar un armado o un conglomerado de microtúbulos que van a formar esta estructura de locomoción, cilios y flagelos, que siempre van a estar de forma perpendicular a la masa o a la estructura de la célula. Bueno, hay diferentes formas de movimiento y algo importante, por qué creen que estas estructuras de locomoción, por ejemplo, de los espermatozoides, de algunos protozoarios, de algunos parameciums, estos son protozoarios, también de estos que se mueven son protozoarios, o los cilios de un epitelio, este puede ser el epitelio del intestino. Las células no se mueven, pero tienen también cilios, pero estos cilios tienen otra finalidad, estos no se van a mover. Entonces, los cilios pueden ser para la locomoción, cilios y flagelos. Bueno, aquí el único flagelo pues, está en el espermatozoide. Y si hablamos de cilios para la locomoción, sí es para que se desplace el organismo, sobre todo unicelular, pero si tenemos cilios en tejido, pues ya no sirve para la locomoción. Pero sí sirve, bueno, a lo mejor para el movimiento, pero de partículas. Porque recuerden que si hablamos del intestino, del epitelio intestinal, pues va a participar en el proceso de movimiento de las partículas externas, no en el movimiento de la célula, porque ahí no hay células, sino hay tejido. ¿Sí? Entonces serían como los tipos de estructuras, que se conocen también como apéndices, estructuras de locomoción o estructuras de movimiento, como las microvellosidades de los epitelios. ¿Sí? Y todos estos, bueno, van a estar formados por microtúbulos también. Pero ¿por qué? ¿Por qué los microtúbulos van a estar formando parte de estas estructuras locomotoras? Si ya les había dicho que los microtúbulos son las estructuras del citoesqueleto más frágiles, porque son tubos, porque son huecos, no participan en procesos de fuerza, de carga, como los filamentos intermedios. Entonces, ¿por qué los cilios y los flagelos tendrían que ser de microtúbulos si son muy frágiles? A ver, para que me ayuden, porque ya me cansé de hablar, bueno, en lo que tomo agua. Disculpe, pero ¿puede repetir la pregunta? Que por qué estas estructuras de locomoción como los flagelos están formados por microtúbulos, si los microtúbulos son los filamentos del citoesqueleto más débiles, ¿sí? Les había dicho que pues son huecos, son frágiles. Entonces, ¿por qué los flagelos, en este caso, que vemos el flagelo, están formados por microtúbulos? ¿Por qué no por estructuras como los microfilamentos intermedios, que son los de mayor fuerza? ¿Podría ser para permitir la movilidad? Ya que si es una estructura rígida, pues no puede moverse. Exacto, porque sí, son muy frágiles o se pueden doblar, son muy flexibles también. Entonces, si fuera rígido, pues incluso se podría quebrar, ¿sí? Como en el caso de los filamentos intermedios. Entonces, se requiere una estructura alargada, sólida, pero flexible, no rígida. Ahora, la forma en que está armada, ¿sí? Le permite dar fuerza, porque, bueno, a pesar de que son microtúbulos, pero siempre van a estar en dímeros, o sea, 2 tubitos alargados, o sea, siempre, en pareja, 2 tubos, 2, bueno, que son, conjuntos de 9, creo que son 9, ¿no? 9 periféricos, 9 dímeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 periféricos y un par central. Aquí lo vemos otra vez, 1, o sea, un par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 periféricos y uno central, y un par central, y a todo lo largo. Esta es la parte, digamos, intermedia o final del flagelo, pero si el corte lo hacemos en la base, creo que esta es la base, sí, porque está la membrana,
Todo esto, todo este filamento, toda estructura está rodeado de membrana, algo importante, cosa que no tienen los flagelos de las bacterias, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. En la base, ¿sí? También se conoce como cuerpo basal o estructura basal, pues está más rígida, está más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que hay menos espacio, o sea, ya no son de dímeros, de túbulos, sino trímeros. Está formado por conjuntos de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, igual. Trímeros, 9 trímeros, aunque ya no hay más que uno basal o uno central, pero está más fuerte que la parte intermedia o la parte final del flagelo, ¿sí? Entonces, no nada más está hecho por tubulina. Si fuera pura tubulina, a lo mejor sí se podría quebrar o sí se podría doblar, ¿sí? Pero aparte de la tubulina, porque lo que le va a dar realmente la tubulina es la flexibilidad y la fuerza, porque no, si fuera pues unos cuantos, no sé, 5 o 6 fibras o microtúbulos, pues a lo mejor sí sería muy frágil, pero por eso se arma, es como los cables, ¿no? Los cables de, pues a lo mejor de la electricidad o los cables de telefonía, cualquier tipo de cableado, dependiendo de dónde se va a llevar a cabo, dónde va a estar posicionado, pues van a ser cables más gruesos. Los cables que entran ya a su casa, a su domicilio, pues a lo mejor van a tener un calibre más chico que los cables de la calle. Es lo mismo. En el caso del flagelo, la parte basal va a ser más fuerte, va a ser mucho más armado que la parte final o la parte media o final. Pero aparte, no van a ser las únicas proteínas que van a estar soportando al flagelo. También en el interior va a haber otras proteínas, ¿sí? Acompañantes, que eso es lo que les realmente le van a dar fuerza. Entonces, los microtúbulos le van a dar flexibilidad, pero si estuvieran solos, no soportaría el movimiento y se quebraría. Para eso va a haber otro grupo de proteínas que forman, además, la unión equidistante de todos los dímeros. Bueno, aquí no se ve, aquí se supone que esta es una micrografía electrónica, este sí es real, este es un corte transversal de flagelo, sí, con microscopio electrónico, y vemos que, pues, al menos como es la proteína más grande, pues se ven los dímeros, las dos bolitas de los microtúbulos, los dímeros de cada dos tubitos, pero lo que no vemos es la proteína esta que se ve como un radio verde, que es una proteína que mantiene equidistantes a todos los dímeros de microtúbulos. Luego va a haber una proteína concéntrica que también va a mantener en el centro al dímero central, ¿sí? Luego va a haber otras proteínas que van a tener tanto, bueno, la que está en la radial verde, como la que va a mantener la posición o la distancia entre uno y otro, que sería la azulita, ¿sí? Y luego otras más que van a permitir mantener el espacio equidistante entre los microtúbulos periféricos y el microtúbulo central, que serían estos como rayos, ¿no? Como rayos de una bicicleta, si lo pudiéramos ver ya con más detalle. Realmente podemos decir que no es puro microtúbulo. Los que se llevan la fuerza y el soporte son las otras proteínas. Los microtúbulos precisamente están aquí para generar la flexibilidad, porque el movimiento del flagelo y de en este caso también los cilios, es doblando, ya sea de látigo, ya sea ondulando, pero sí tiene que tener flexibilidad tanto los cilios como los flagelos, ¿sí? Aquí lo vemos más corto, es la misma estructura, aunque más cortita, de un cilio, ¿sí? Aparentemente es un cilio, pero lo mismo podemos encontrar en un flagelo que fuera mucho más largo, mucho más grande. ¿Sí? Entonces, pues podemos encontrar, o sobre todo en organismos unicelulares, la presencia de flagelos. Podemos decir que eso es exclusivo de organismos unicelulares. Como ustedes ya son expertos, pues igual, tanto en algas, bueno, algas unicelulares que le llaman,
Estas dos de arriba, que serían las verdecitas, puede ser de un solo flagelo, puede tener dos. El número de flagelos es muy limitado, no hay tantos, pero sí pueden tener más de uno. En este caso de las giardias, que también son organismos unicelulares, que pueden tener más de 2 flagelos. Si hablamos de cilios, bueno, los cilios, pues sí, también en organismos unicelulares que les sirven para locomoción, para desplazamiento real de la célula, pues pueden ser ahí decenas o centenas de ellos, ¿no? Dependiendo del grupo y dependiendo de la información genética de cada grupo de organismo celular. En el caso de organismos pluricelulares, pues no se presenta los flagelos, bueno, solamente en el caso de las células reproductoras como espermatozoides, pero pues no forman tejido. Los espermatozoides a lo mejor se originaron de un tejido, pero finalmente lograron su libertad y se convirtieron en células independientes o libres que se necesitan desplazar pues por el flagelo. Es el único tipo de células en organismos complejos, pluricelulares, que podemos decir que tienen independencia. Bueno, las células de la sangre, pero las células de la sangre no se mueven por su propio gusto, sino que se mueven por las corrientes del plasma sanguíneo y por el bombeo del corazón, ¿sí? Entonces ahí el desplazamiento es diferente, es por otro mecanismo, ¿no? Y bueno, los cilios sí pueden estar en otro tipo de células, de organismos pluricelulares, pero no sirven para el desplazamiento, como ya se los mencioné. ¿Sí? La estructura igual puede ser la misma en tanto en los cilios, las microvellosidades, que aunque son cilios, vamos a decir cilios, aquellos que sí se desplazan o que están en organismos unicelulares, pero si están en organismos que forman tejido, pues lo vamos a llamar vellosidades, aunque la estructura original, basal, la conformación sea la misma. En el caso de los cilios, pues ya no van a ser tan alargados, la parte final, que se le conoce como axonema, puede estar nada más formado por una sola fibra de filamento intermedio, o sea, hasta aquí termina la flexibilidad. El resto puede ser un filamento muy delgadito, rodeado nada más de membrana, todo rodeado de membrana, ¿sí? Igual va a estar formado los microtúbulos por tubulina A y B, o sea, los dímeros de tubulinas, ¿sí? Los axonemas, que van a ser nada más algunas vainas centrales, o sea, muy sencilla, y siempre pues con la membrana alrededor de él, ¿sí? Y bueno, algunas proteínas como la dineína, que también esté armando o estén participando la dineína, puede ser alguna de estas proteínas que acompañan a los microtúbulos, sobre todo estas que están como azulitas. ¿No lo dice? Ah, sí, aquí sí dice dineína, sí, cierto. La dineína son las azulitas que se unen, digamos, a manera de brazo, como pinza, agarrando a los túbulos completos y poderlos mantener de forma equidistante. Entonces, sí, la dineína. ¿Qué otra proteína tenemos? Proteína radial, nexinas, unión de nexinas, en fin, ¿no? Varias proteínas que están armando a toda la estructura del microtúbulo. Es la misma, aquí está, ya con más detalle. Los microtúbulos con su tubulina basal, las dineínas, que en este caso están representadas en rojo ahora, el azul, nexina, y bueno, es la misma estructura. Igual va a estar aquí con la imagen longitudinal, esta sería la transversal. Ahora la longitudinal, entonces tenemos tubos concéntricos, ¿sí? 9 radiales y un par central, ¿sí? Y la base. Si se dan cuenta, la base se parece mucho a la forma estrellada del centriolo, ¿sí? Es muy, muy semejante, que está mucho más armado, ¿no? Que sería en la parte basal. O sea, en lugar de dímeros, hay trímeros de tubulina, ¿sí? Bueno, por decir alguna estructura más cercana. Lo mismo, va a cambiar, o sea, en la parte basal siempre va a estar más armado, más fuerte, incluso va a haber más proteínas estructurales que le den soporte, si no se podría desprender fácilmente el cilio o el flagelo. En la parte después de la basal no tiene radio central
Y en la parte, si se dan cuenta, no empiezan los túbulos centrales exactamente en la región basal, sino pasando en la región basal, empiezan la formación del el tubo concéntrico o los túbulos centrales, tanto en cilios como en flagelos. Y el movimiento, pues bueno, puede ser sobre todo en nivel de los flagelos, es casi siempre ondulatorio, aunque algunos también lo pueden utilizar a manera de látigo, pero en los cilios siempre va a ser a manera de como de corriente de abanico o puede ser también como movimiento de látigo. Son un poquito más fuerte su movimiento, porque aquí tiene que sincronizarse todos los movimientos, digamos, ahí sí hay otros mecanismos, tanto físicos como físico-químicos, que intervienen en el proceso de movimiento de los cilios, ¿no? Porque tiene que ser coordinado. En el caso del flagelo, pues puede ser uno o varios, pero no, también coordinados, pero no hay que coordinar tantos como en el caso de los flagelos. Y bueno, igual, el movimiento se da por la desarticulación y el movimiento del brazo de la proteína, acompañante o la proteína MAP, que forma la dineína, como los bracitos a la pinza que soporta a los microtúbulos en el cilo y en el flagelo. Y bueno, gracias al proceso o a este tipo de estructuras o microtúbulos, pues es que se da la flexión. No se podrían dar los movimientos ondulatorios, ni de látigo, ni ningún tipo de movimiento si fuera una estructura armada rígida como los filamentos intermedios, entonces pues, no habría forma de mover estas estructuras de cilios y flagelos. Por eso la necesidad de ser una proteína flexible como los microtúbulos. Bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Todo esto fue solamente microtúbulos, ¿sí? En general microtúbulos. ¿Nos queda tiempo? No, ya no nos queda tiempo, es que sí va a pasar un video. Yo creo que se los paso en la próxima clase, ¿sí? Cuando nos toca viernes. El viernes sí nos da tiempo de terminar todo lo de los filamentos. También al final de la presentación vienen una serie de videos, bueno, que también ustedes los pueden bajar. Bueno, el que les iba a pasar no viene en la lista, ¿sí? No, son algunos videos de movimientos celulares, que tiene que ver con microtúbulos, con cilios, con flagelos, con las estructuras de unión, pero les voy a pasar un video que se lo descargué hace muchos años de YouTube, ya ahorita ya ni siquiera está, es un tanto viejito, pero es bastante bueno porque representa la función específica del microtúbulo en movimiento, además animado, indica cómo se forma y cómo se utiliza con el movimiento para el desplazamiento de los cromosomas en la división, o cómo desplaza y cómo mueve a las vesículas, ¿sí? Es un video un tanto, pues didáctico, pero también medio, exagerado, porque bueno, parece como que si tuvieran, pies, ¿no? Las proteínas motoras, pero bueno, finalmente es un proceso que, aunque sea imaginativo, pues tendría como sentido que así se desplacen, ¿no? Pero bueno, se los dejo para la próxima clase y si quieren ustedes empezar a revisar los videos que están aquí en las ligas de YouTube. Esos sí son vigentes, los que están en estas direcciones electrónicas sí están vigentes, entonces los pueden descargar o los pueden observar, lo que ustedes quieran. Bueno, pues entonces yo los dejo por el día de hoy. Ya los cansé bastante, espero que no sea demasiada información y continuamos la próxima clase. Profesora, disculpe, ¿puedo hablar Sí, brevemente con usted? claro, claro. Sí, nada más ahorita que terminemos con los demás, ahorita sí nos podemos quedar. Bueno, pues entonces si no hay nada que preguntar, ninguna duda de la clase, pues entonces nos vemos la próxima clase, que sería el viernes, ¿verdad?